Bienvenidos a Directo de Educación Ambiental. El día de hoy vamos a tocar un tema que es el tema de monitoreo de ruido ambiental. Ahora, me presento, mi nombre es Daniel Quispe Ibarra, soy ingeniero industrial, tengo 12 años haciendo temas de monitoreos a nivel nacional y el día de hoy estamos acá con los amigos del IEA que justamente se dedican a hacer el tema de capacitaciones, elaboración, entrenamiento personal. Y en esta oportunidad nos toca hablar sobre el tema del ruido. Vamos a ver fundamentos básicos para hacer un buen muestreo del ruido ambiental. Unos conceptos eh, que se tienen para hacer ese muestreo sobre qué cosa es un calibrador acústico, es un instrumento normalizado que se utiliza para verificar la exactitud y la respuesta acústica de los instrumentos de medición. Es un decibel, es decir, el decibel es una unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón entre la cantidad medida y una cantidad de referencia, ¿no? Es la décima parte del bel, que solamente es como B, decibel, ya vendría con la D y la B grande, ¿no? Se refiere a la unidad en la que habitualmente se expresa el nivel de presión sonora. ¿No? Emisión de ruido es la generación de ruido por parte de una fuente o conjunto de fuentes dentro de una área definida. ¿No? ¿Qué más vemos? Vemos fuentes de emisiones de ruido, cualquier elemento asociado a una actividad determinada que es capaz de generar ruido hacia un exterior de los límites de un predio. ¿Qué más? Monitoreo, que es monitoreo en sí, esto es un término muy mencionado en este tipo, es una opción a medir y obtener datos de forma programada de los parámetros que inciden o modifican la calidad del entorno. ¿Qué más vemos por acá? Vemos el nivel de presión sonoro, es el valor calculado que como 20 veces el logaritmo del cociente entre la presión sonora y la presión de referencial de 20 micropascales. Eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando vamos a empezar los cálculos. ¿Bien? Ahora, también otra expresión que vamos a ver es el nivel de presión sonoro máximo, expresado como LA max, ¿no? Que es el máximo nivel de presión sonoro registrado durante la curva ponderada, durante el proceso de la medición. También, así como tenemos el máximo, también tenemos el mínimo. Vamos a ver también unos tipos de ruido que pueden afectar a la medición, es decir, vamos a ver el ruido de fondo o ruido residual. Ese ruido en sí es el nivel de presión sonora producido por fuentes cercanas o lejanas que no estén incluidos en sí en el objeto de medición. Ese ruido residual en sí, definido en la norma técnica peruana ISO 1996-1, es el sonido total que permanece en una posición y situación dada cuando los sonidos específicos bajo consideración son sostenibles. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos esos ruidos residuales los vamos a poder identificar. El ruido estable es un ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonoros inferiores o iguales a 5 decibeles durante el periodo de observación de un minuto. Entonces, ¿qué pasa? Yo durante un minuto lo que yo puedo hacer es hacer una medición. En mi equipo lo puedo programar para que me bote datos al segundo. Entonces, durante un minuto obviamente voy a tener 60 datos. Tengo que ver que en estos 60 datos la variación de este ruido varía o fluctúa en 5 decibeles. Si sobrepasa, ya no sería un ruido estable, sino sería un ruido fluctuante. Si es un ruido estable, bueno, entonces al minuto nomás se podría decir que sí es un ruido estable. Ahora, paso contrario del fluctuante es que durante justamente este rango de minuto, su rango superior a 5 decibeles. O sea, varían entre sí. Tengo 55, me salió 50, me salió 45 y por ahí me salió un nivel de 56. Ya sobrepasó el nivel de 5 decibeles. Entonces ya no sería un ruido estable, un ruido fluctuante. Ahora tenemos el
tipo de sonómetros. Hay un sonómetro, el sonómetro, vamos a hablar, sonómetro integrador. Son sonómetros que tienen la capacidad en sí de calcular el nivel continuo equivalente. ¿Ya? Ahora, ¿para qué se dan estas definiciones? Porque simplemente ya más adelante lo vamos a ver cómo está en la parte de acá. Lo vamos a ver con estas siglas. Igual para la parte de atrás lo vamos a ver como LMAX, ¿no? LMIN. Y conforme funciones para la transmisión de datos al ordenador, cálculo pertinentes y algunos análisis de frecuencia. Eso es lo que hace un sonómetro integrador. ¿No? Que son las superficies reflectantes, superficies que no absorben el sonido, sino que lo reflejan y cambian su dirección en el espacio. ¿No? También hay que tener en cuenta, en consideración, todos estos tipos de conceptos. Ahora, vamos a definir en sí qué es el sonido. El sonido está definido como aquella vibración acústica que se transmite a través del fluido o medio elástico, o sea, aire, agua o material, o por medio de un movimiento ondulatorio, denominada onda mecánica y que es capaz de producir una sensación audible. El sonido audible en sí consiste en una onda sonora y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. ¿Ya? Más o menos para que se tenga una idea, vemos esta imagen, parece que el sonido ocurre necesita de un medio de propagación, en este caso es el aire, ¿no? Acá vemos que está emitiendo sonido con el triángulo, ¿no? Y llega a la persona. Mediante agua, acá vamos viendo, ¿no? Los buques, cómo emiten el sonido. Bueno, en teoría acá los más afectados son los seres que están por debajo, ¿no? El material también, ¿no? Atraviesa, en este caso, las paredes. Ahora, aspectos físicos del sonido, ¿cómo lo podemos ver? Una propagación, ¿no? La velocidad del sonido. En sí, en el aire el sonido tiene una velocidad de 331.5 metros por segundo. Cuando la temperatura es de cero, la presión atmosférica es a una atmósfera, el nivel del mar, y se presenta una humedad relativa del aire a cero. Aire seco, depende del tipo de fluido por lo que se propaga, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Mm, Ahora, el ruido en sí, ¿qué cosa es el ruido? Estamos hablando de multitud de ruido y todavía no tenemos un concepto muy claro. En sí se define como la sensación auditiva inarticulada, generalmente desagradable, ¿no? Es un sonido desagradable, eso significa el ruido. En el entorno ambiental se define como perturbación del sonido o todo sonido no deseado. Asimismo, en el aspecto de la comunicación se define el ruido como todo sonido interferente en la comunicación entre las personas o sus actividades, ¿no? Acá podemos verlo. Ahora, tipo de ruido. Bueno, según la norma técnica peruana, la ISO 1996-1, existen tipos de ruido: ruido estable, fluctuante, intermitente y de ruido impulsivo. Como ya hemos visto hace un momento, los conceptos del ruido estable, del ruido fluctuante e intermitente, bueno, es aquel que se preserva solo durante ciertos periodos de tiempo, que son tales que la duración de cada una de estas ocurrencias es más de 5 segundos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los parámetros de medición de ruido. En sí, por lo general, bueno, también dependiendo qué es lo que tú quieres abarcar, por lo general se usa la ponderación A. Bueno, la ponderación A, la frecuencia A, es la ponderación estándar de las frecuencias audibles. Está diseñada para reflejar la respuesta del oído humano al ruido. La ponderación A en sí, la ponderación más ampliamente usada y se utiliza para representar la respuesta del oído humano al ruido. Los resultados de las mediciones realizadas con esta ponderación se muestran como decibel, entre paréntesis A,
o como simplemente decibel A. Por ejemplo, la letra A en las unidades LA equivalente, LA frecuencia máxima y así. Todo esto hace referencia en que está en la ponderación A. O a ponderación C. Ponderación C, bueno, la frecuencia con mucho más énfasis a los sonidos de baja frecuencia que la ponderación A, y es esencialmente plana para las frecuencias de 35.5 a 8 kHz, ¿no? Además, las mediciones de potencia sonora PIC son realizadas utilizando esta ponderación, ¿no? Los resultados de las mediciones hechas con esta ponderación serán mostradas como decibel C, ¿no? A diferencia de la A, que se mostraba de esta forma, ¿no? Ejemplo, cuando ya tengas un dato en sí, se va a mostrar de esta forma, ¿no? LC equivalente, acá era LA equivalente, ¿no? De la misma forma para el máximo, y así. Ahora, seguimos viendo, vamos a ver la decibelización en ponderación A, es la ponderación de frecuencia más usada, bueno, esto ya lo hemos visto. Eh, La Z, bueno, la ponderación de frecuencia con respuesta plana entre 10 a 20 kHz, más o menos un 1.5 decibeles, incluyendo la respuesta del micrófono. La diferencia entre sonido y ruido: el sonido es la vibración mecánica de las moléculas de un gas, de un líquido o de un sólido, o sea, en aire, en agua o material, que se propaga de forma de ondas y que es percibido por el oído humano. Mientras que el ruido es todo sonido no deseado que perjudique o afecte a la salud de las personas. El ruido es sí perjudicial para algunas personas, en sí para todas las personas. Vamos viendo acá una escala, ¿no?, de una presión acústica en micropascales. Ya acá les estamos expresando el nivel de presión sonora. De cada 3 decibeles más de la presión acústica se multiplica por 2, por lo tanto un ruido será más difícil de tener cuando mayor número de decibeles tenga. Acá estamos viendo el susurro de las hojas, ¿no?, que está en 10 decibeles. Esto nosotros no vamos a percibirlo. Nuestro umbral en sí está en 20 decibeles, lo que nosotros podemos percibir recién. No, acá tenemos nosotros, los automóviles están en 70, los camiones, las bocinas, los trailers están en 90, en 100, y acá arriba vemos los aviones, ¿no? Tanto el aterrizaje y el despegue de los aviones producen hasta 130 decibeles, ¿no? Algo muy importante, ¿no?, como les mencionaba, el oído humano es capaz de detectar vibraciones de presión acústica comprendidas entre los 0 a 140 decibeles a nivel del órgano. De 150 existe el riesgo de estallido de tímpano. Sobrepasas ese umbral y ya tu tímpano tiende, bueno, a explotar. Ahora en sí, no es que desde 0 a 140, ya desde 20 a 140. Bueno, todos nos preguntaremos, ¿no? ¿Para qué vamos a medir el ruido? O sea, ¿de qué nos serviría eso a nosotros? Bueno, de acuerdo a la Política Nacional del Ambiente aprobada por la Resolución Ministerial la 12 del 2009 del MINAM, se indica que se deben de realizar estos parámetros y procedimientos para evaluar la eficacia de los instrumentos de control de calidad ambiental e introducir las correcciones que sean necesarias, ¿no? Asimismo, en el artículo 133 de la Ley General del Ambiente, de la Ley 28611, establece que la vigilancia y el monitoreo ambiental tienen como fin de generar la información que permita orientar la adoptación de las medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la política, así como la normativa ambiental, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la medición de ruido? A través de resultados, conocer la situación
y de la calidad sonora de un determinado entorno. Identificar las fuentes de contaminación sonora. Servir de alerta para tomar acciones inmediatas y o correctivas de detectarse un impacto adverso. Bueno, acá estamos viendo justamente ahí la imagen. Acá, si lo basamos al primer enunciado a través de resultados con la medición de calidad sonora en el entorno, estamos haciendo la medición en el entorno, identificar las fuentes de contaminación sonora. Podemos, de repente acá hay, no sé, acá hay una fábrica, acá hay un tractor, ¿no? Vamos a ir identificando, ¿no? Servir de alerta para tomar acciones inmediatas. De repente es muy fuerte y ese ruido está cerca de una población, entonces ahí ya tendríamos que optar por otras más para poder minimizar ese tipo de ruido. Ahora, monitoreo de ruido ambiental, ¿no? Que nosotros vamos a hacer un plan para realizar estos tipos de monitoreo. Primero, lo que tenemos que identificar bien claro son las zonas donde nosotros lo vamos a aplicar. De acuerdo a eso, nosotros tenemos un reglamento que es el ECA, es un estándar de calidad ambiental para río, que también lo tenemos definido, que justamente nos va a permitir identificar cuál es, o bien es en zona residencial, bien es zona comercial, zona industrial, o también existe la zona mixta, que es una residencial, comercial industrial, residencial comercial, o comercial e industrial. Zonas de protección especial también. Todos esos pequeños detalles eh, deben ser todos anotados en nuestra hoja de campo, porque con eso justamente se va a poder elevar y hacer una comparación. Yo no voy a hacer un ruido, no sé, en una zona industrial y lo voy a comparar con unos estándares de zona residencial. Por eso es importante poner justamente la ubicación y en qué zona es lo que se está haciendo la medición, para poder comparar con algún estándar que tengamos. Ahora, también es importante que se hagan mediciones de ruido ambiental con fines de evaluación o estudios en las áreas o entornos que no estén bajo alcance de las certificaciones antes mencionadas, ¿no? El profesional que ejecute la labor de monitoreo debe evaluar situaciones de labor de monitoreo. Debe siempre evaluar el entorno, ¿no? Poblaciones, áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, etc. Bueno, siempre teniendo en cuenta la consideración de la actividad biótica que se desarrolla en el entorno. Ahora, ¿cómo vamos a ir viendo, cómo vamos a identificar estos tipos de emisiones de ruido, ¿no? Las fuentes de emisión sonora, fuentes de ruidos usados a su patrón de propagación y fuentes de ruidos usados a su intensidad y frecuencia. Nos referimos a las fuentes de ruido por patrón de propagación al estado físico que se encuentran las fuentes al momento de generar el ruido en sí, así como su forma en que estas radian. Pueden ser puntuales, pueden ser lineales, pueden ser planas o zonales, ¿no? Cerca del área. Para el tipo de fuentes puntuales, vamos a hablar labores específicas. No son ríos que estén fijos, no son fuentes, por cualquier fuente de emisión sonora que a partir de un punto, un espacio limitado, raya sonido, ¿no? De forma esférica o en todas direcciones. Dentro de estas fuentes, bueno, se pueden especificar, ¿no? Todo lo que son equipos mecánicos, eléctricos, electromecánicos, hidráulicos, instrumentos metálicos y herramientas en general, ¿no? Vamos a ver unos pequeños ejemplos: las aserraderas, los talleres metalmecánicos, talleres automotrices,
¿no? Funcionamiento de motores eléctricos. Acá estamos viendo igual esta consulta taladro, es una fuente puntual. No es que el señor va a estar ahí todo el tiempo. Ahora, fuentes lineales se refiere a la forma de fuente que irradia energía sonora de forma continua y a lo largo de una línea imaginaria, o llamado eje en este caso, y que al mismo tiempo va ejerciendo movimiento. Cuando el río proviene de una fuente lineal, en este caso, como vemos en las imágenes, tenemos un bus, ¿no? Y acá vemos el tren eléctrico. Este se propaga de forma de onda cilíndrica, por lo tanto, si nos desplazamos de forma paralela a la línea de la fuente, el nivel sonoro permanece constante. Algunos ejemplos, ¿no? Las vías en general, vehículos automotores que transitan por calles, avenidas, autopistas, vehículos de transporte férreo, como vimos acá en la parte del eléctrico, barcos, botes o vehículos que naveguen por vía marítima, ¿no? Naves, entre otros. Ahora se llaman fuentes lineales. Como las fuentes planas corresponden a las condiciones controladas de propagación sonora, es decir, bueno, se puede encontrar a nivel de laboratorio y determinadas aplicaciones. ¿No? Representan un pequeño porcentaje de lo que se quiere encontrar en sí, ¿no? Las ondas planas se pueden formar si limitamos el espacio, ¿no? Dejando recorrer una sola dirección de propagación. Ejemplo, bueno, un pistón punzante dentro de un recinto cerrado, entre otros. Ahora, las fuentes zonales o de área. Ahora, pues son agrupación de fuentes acústicas generalmente puntuales, por su proximidad pueden agruparse y considerarse como única fuente. Un claro ejemplo, bueno, los bulevares, ¿no? Hay discotecas, hay tiendas, hay restaurantes, y todo eso en conjunto, ¿qué hace? Hacen que todos se propague, todo el río se acumule y se propague por todos, ¿no? Plantas industriales, conjunto de centros de espectáculos, discotecas, salas de conciertos, avenidas o calles concurridas, ¿no? Como General de Unión, un ejemplo, áreas de construcción, zona de producción minera, petrolera y energética. También hay fuentes de baja frecuencia o infrasónicas. Las fuentes de emisión de zona frecuencia, bueno, son las que tienen una energía acústica significativa en el margen de frecuencias de 8 Hz a 100. El ruido de este tipo es difícil de amortiguar y se propaga fácilmente en todas las direcciones, ¿no? Se puede escuchar por kilómetros, el ruido de baja frecuencia es el más molesto, que el nivel de presión sonora ponderada, en los cuales podemos encontrar, ¿no? El ruido producido por la vibración de puentes, los trenes que funcionan a motores diésel, trenes subterráneos, plantas de estampados, helicópteros, entre otros. Cuando pasa un helicóptero, el ruido pasa por todo lado, ¿no? Igual cuando pasas por un puente, la vibración, ese ruido que genera, también es un claro ejemplo de este tipo de fuentes. Ahora, cuando hablamos de impulsivas o altamente impulsivas, vamos a ver que es una fuente con un grado de instrucción en sí, como los disparos de fuego, actividades de acciones de martilleo, ¿no? Pistola de clavos, perforadoras hidráulicas, ¿no? Todo eso se llama altamente impulsivos o impulsivos. Con lo que son regulares, ¿no? Las campanas, o las sirenas de las ambulancias, de los patrulleros. Para la identificación de fuentes en general, vamos a ver, tenemos que una mejor ubicación de los puntos monitoreados, además de asegurar que el instrumento de medición es correcto. Si nosotros nos piden hacer una medición
a un centro comercial que está por inaugurarse en sí o recién va a hacer su monitoreo de estudio de impacto ambiental. Tendrías que ver primero las fuentes que están alrededor, si hay otros centros comerciales y hacerle justamente a estas fuentes que no corresponden a lo que tú vas a realizar. O sea, se tendría que ver todas las otras fuentes en sí. Por eso siempre se hacen los muestreos, este tipo de muestreos siempre se hacen antes, que es el caso del estudio de impacto ambiental, se hacen durante y también se hacen después, ¿no? Al finalizar toda la obra. Ahora, para el área horarios de medición, según el ECA, vamos a considerar dos horarios, ¿no? El horario diurno, que comprende desde las 7:01 AM hasta las 10 PM. Y el horario nocturno comprende desde las 10:01 hasta las 7:00 AM. Eso se debe tener en cuenta, ¿no? Acá estamos hablando de 7:01 hasta las 7, acá hablamos de las 10 y acá hablamos a las 10:01. Esos son los rangos en los que se debe tomar en cuenta para considerar tipo de ruido diurno y tipo de ruido nocturno. Bueno, vamos a ver algunos tipos de sonómetros. Tenemos los de clase cero, que se utilizan en el laboratorio para obtener niveles de referencia, nada más. Los de tipo uno, que es los más comerciales, lo que utilizamos para ámbitos de estudios, obviamente que son con más precisión. Y también los de clase 2 que te permiten realizar mediciones generales en los trabajos de campo. Pero el más preciso y el que más se recomienda para hacer justamente esos estudios de ruido son los de clase 1. Ahora, acá vamos a incluir justamente a la norma técnica. Los sonómetros deben de cumplir las características descritas en la norma técnica peruana. Deben ser instrumentos de clase 1 o clase 2, ¿no? Conforme con los estándares de la Comisión Electrónica IEC, ¿no? Los ciclos en inglés. Los sonómetros deben de ser debidamente calibrados por un laboratorio de calibración o unidades de verificación meteorológicas acreditados ante el Instituto Nacional de la Calidad INACAL o en su defecto por la misma institución. Creo que hasta el momento solamente el único el único es INACAL que está haciendo estas calibraciones de los equipos de los sonómetros. Todavía no hay un laboratorio que haga este tipo de mediciones. Lo pueden hacer, de que lo puedan hacer, lo hacen, pero no salen certificados por INACAL, están acreditados por INACAL. Acá vamos a ver las tolerancias, ¿no? La clase 0 tiene más o menos 0.4, la clase 1 tiene más o menos 0.7 y la clase 2 más o menos 1. Obviamente que todo esto de acá está expresado en decibeles. Acá vamos a ver algunos componentes. Micrófono, el amplificador. Micrófono en sí es la parte de arriba. Este es el micrófono. Este es el amplificador. No tenemos acá, bueno, en sí los filtros. Un convertidor no está integrado. Y el indicador, bueno, eso es lo que te muestra acá en la pantalla. Acá vamos a seguir viendo. Bueno, como ya les mencionaba, en la parte de arriba, esto es lo que se sale.
Este es el micrófono en sí, este es el amplificador, ¿no? Simplemente para que tenga una pequeña distancia. El sensor de luz de ambiente, ¿vale? Para algunos sonómetros. La pantalla, los botones en este caso. Este es el calibrador acústico. Esto siempre es recomendable para todo equipo, ya lo hemos mencionado también en otros cursos, que siempre se debe hacer los ajustes a los equipos antes de salir a campo, para ver en qué condición está tu instrumento. O sea, siempre ustedes, antes de salir a campo, deben de revisarlo en gabinete, como quien dice. Tú lo revisas, en este caso haces tu ajuste con tu calibrador, lo revisas que esté bien y ya. Entonces, pero también tienes que hacerlo una verificación o un ajuste a tu equipo antes de comenzar el muestreo, o sea, en campo. En campo, lo que tú vas a hacer es agarrar tu calibrador, lo vas a ajustar a tu equipo, que está dentro del rango admisible. Bueno, procedes con el muestreo, terminas el muestreo, le haces otra verificación. Esa es la forma adecuada de utilizar este equipo. Bueno, obviamente que tiene que ser este calibrador tiene que ser acorde con el sonómetro que vas a utilizar, en este caso de clase 1 o clase 2, según sea el caso, ¿no? Todo esto está especificado en los estándares de la IEC, ¿no? El calibrador eh, hay de diferentes tipos, ¿no? A ciertas frecuencias, no sé si existe de 94, existe hasta de 1000, de 114 a 1000, ¿no? Entonces ya se ajusta, ya dependiendo del nivel de que tú puedas conseguirlo, ¿no? Hay algunos que lo harán de 200. Otros accesorios para lo que es el monitoreo en sí es la pantalla antiviento, que es esta parte de acá, esta bolita, ¿no? Aparte del trípode, el cable de extensión para el micrófono. Hay algunos que ya solamente ponen, ya no el equipo expuesto, ya simplemente ponen un cable y el amplificador y listo. Ya el equipo lo tiene en un maletín. Eso ya para monitoreos continuos de 24 horas. Medidor portátil de humedad y temperatura, que es muy importante. Inclusive hay algunos equipos que ya simplemente con la humedad que se presenta en ese momento, se debe parar el monitoreo. Hay algunos equipos que no aguantan, ¿no? Tienen un condensador en la parte interna. Ahora también ese tema también lo vamos a ver. También, si es que sobrepasan, por ejemplo, los 5 metros por segundo, el viento también se debe de hacer una pausa. En este caso, también va a depender del laboratorio cómo lo esté acreditando también su tema de ruido, ¿no? Porque de que se puede hacer la medición, sí, pero tendrías que hacerle un pequeño ajuste a tus cálculos. También llevar siempre tu GPS, tu cámara fotográfica, para que puedas identificar todas las fuentes de alrededor, pilas, baterías o pilas recargables. Un cuaderno de notas que es muy importante para que puedas identificar a qué minuto, qué pasó, cuántos carros han pasado, pasó un avión, pasó un tren. Todos los pequeños detalles tienen que ser anotados, ¿no? Si es posible, anotas el minuto. Igual cuando tú descargues la data te vas a dar cuenta esa variación que ha habido en ese segundo.